Amén. 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 Entonces, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, dice su palabra así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a leer de nuevo este versículo, último, séptimo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a leer, me gusta siempre leer en otra versión de la Biblia este texto, porque es en reverencia para lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, en cualquier ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Recalco eso para ir a la introducción, pero antes de ir a la introducción, voy a, con el permiso de hermano, quiero decir algo. Este mensaje, siempre he dicho yo que Dios lo hace, que uno lo vuelva a repasar, porque siempre van a haber hermanos o como que están ahí conectándose. Muchos yo sé que hoy día se van a conectar más que nunca. Siento eso ya en el Señor. No sé, estaba cantando y ya sentía que mi espíritu, que debo hacerlo. Necesitaba el Señor, dije, Señor, hay que cantar y alabarte primero, porque es el afán de decir a la gente, predicar. Eso es lo que me puso el Señor en mi vida. Así me mostraba Él, la gloria de Él. Amén. Y Él ponía esa carga y yo me veía siempre cuando mi esposa, que mi despertares siempre eran así. Para la gloria del Señor me decía, ¿qué estabas haciendo? Y muevo mi mano en la cama y predicaba de Él. Y predicaba y predicaba. A quien necesite. Debido a una llamada de un hermano de años, quizás, sí, nacido en el Evangelio, su esposa, sus hijos, padres, generación tal vez de evangélicos cristianos que nunca han estado en el mundo por misericordia, por lo que yo sé y creo que es así, por su testimonio, que ama a Dios por sobre todas las cosas. También me consta como ama a Dios. Él y su familia y su linda esposa, hermanos sinceros y humildes. Pero hay momentos en la vida que todos, o la gran mayoría, pasamos por momentos muy difíciles, extremos, como Él. Y al llamarme, en primer
de primera me sorprendió un poco pensando cómo es posible que él esté en esa condición después de bastante tiempo le lleva eso. Es que sucederá tarde o temprano, no todo quizás, pero en más de alguno nos tocará. Y vamos a orar al final por él. Intenté invitarlo hoy, pero seguramente por lo que hablamos del día de hoy, y hasta con sus hijos, tenía intención de venir, pero ya estaremos con él. Tiene que ver, aunque esta palabra de la cual voy a exponer, hablar, dar luz en Cristo, no está explícitamente en la Biblia. O sea, no hay mención literal, escrita, que diga esta palabra que voy a mencionar. En algún libro de la Biblia no está explícitamente, literalmente escrita. En algún capítulo, versículo, igualmente podemos entender que algunos personajes, hermanos nuestros, ya están en el paraíso del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tal vez vivieron, hermanos en la fe, que están con el Señor, sintieron aflicciones un día, sufrieron, sintieron, padecieron, aquellos hermanos que estuvieron de paso ya por esta tierra. En ciertos momentos de su vida, lo hicieron, pasaron esos momentos de angustia, de aflicción tan grande. Y intentaré hoy, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, dar una respuesta y obviamente una salida a esta situación bíblicamente. Hablaré de la depresión. Primeramente, hablaré, como se dice, clínicamente, tratando de entender qué es eso. La medicina normal dice que es una enfermedad común y a veces un poco delicada de tratar. Se puede tornar un tanto grave y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para mejorar. Dice la medicina, en el peor de los casos puede prolongarse durante años e incluso afectar de forma irreversible. O sea, para siempre, hasta que Cristo venga con nosotros. Ocasionalmente, todos nos sentiremos en el transcurso de nuestra vida melancólicos o tristes. Pero estos sentimientos por lo general son pasajeros y se superan en poco tiempo. Pero también puede suceder que una persona tenga un trastorno depresivo y este interfiere con la vida y rutina diaria y obviamente afecta al desempeño normal de sus actividades cotidianas. Esto se resume lo que dice la medicina clínica
en palabras sencillas y fácil de entender. No es siempre querido, y trataré de que sea lo más fácil de entender. Y se agregan las siguientes causas que pueden suceder en las personas: ansiedad, insomnio, pérdida de apetito, falta de interés o ganas o deseo de realizar diferentes actividades como labores escolares y familiares. Esta situación puede afectar a cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico y de cualquier edad. Cualquier edad. Los últimos estudios dicen que 2 de cada 100 personas entre 16 y 65 años la padecen. Y hoy en día es la tercera causa más frecuente por la que un paciente acude a su médico, y afecta hoy en día en el mundo, se prevé, a más o menos 350 millones de personas. Es harto, ¿no? En realidad, no existe una causa única, conocida, de la depresión. Más bien parece ser el resultado de una combinación de factores como, dice la medicina, los estudiosos, las personas preparadas, que estudian la mente, los psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etc. Ellos dicen que no existe una causa única conocida de la depresión, más bien parece ser el resultado de una combinación de factores como la genética, biológicos, ambientales y psicológicos. Dicho todo este diagnóstico científico médico, hablaremos de la Biblia, de la palabra de Dios, de los cristianos que también la padecieron. En la Biblia también vemos y nos enseña que este mal o situación puede afectar a cualquiera. Pero la palabra de Dios, sin lugar a dudas, nos recuerda que para el que pida ayuda, siempre habrá y hay una esperanza. Jesucristo. Dios, su Hijo, Jesucristo, el Salvador. Siempre lo habrá. En el Salmo 38, capítulo 4, versículo 10, Salmo 38, versículo 4 al 10, voy a leer. Dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor
y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están mis deseos. Sigo leyendo. Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Es una aflicción, es una depresión, una agonía de David, del rey David. Por alguna razón, él tenía esta congoja y aflicción con estas palabras tan bonitas que tal vez los que están viviendo esta situación no puedan decirla de esta manera, lidiar de otra manera, pero no importa, Dios la escuchará. ¿Qué pasaba con el rey David? Salmo 42, versículo 11. Dice la respuesta de la Biblia, ¿de dónde viene y parte esta aflicción para todos? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Es una enfermedad, o es una congoja, una aflicción del alma. ¿Por qué te abates? Dice, oh alma mía, y se turba dentro de uno. Había una aflicción de David por un pecado. Esa aflicción vino a través de un pecado cometido por el rey David. Y entró en este valle de sombra, de angustia, de iniquidad, por su iniquidad y depresión, una aflicción por una maldad, por una impiedad, por una culpa o ofensa a Dios. Por eso dice él en el Salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es una lucha del alma, del corazón. Debemos considerar, quiero hacer un paréntesis, que en ese tiempos, el rey David, de Eliseo, de Abraham, Isaac, Jacob, no había ansiolíticos como ahora. No va, la gente va y toma ansiolítico. Quizás es algo que me hizo ir a ese lugar. Yo siempre lo hago, me traslado a ese tiempo. Digo, Señor, ¿cómo lo harán? ¿O lo harían? Para recuperarse, salir, cuando normalmente los tratamientos mínimos son de 6 meses, para sacar a la persona de esa situación a través de los ansiolíticos. Mínimo 6 meses, para sacar a la persona de esa situación. ¿Cómo lo harían David y las personas que voy a mencionar? ¿A quién recurrían si no había ansiolítico? Los ansiolíticos calman la carne, indudablemente. Yo creo como Dios es tan maravilloso, lleno de misericordia, sabio, todo lo sabe Él. Es algo muy personal.
porque digo que mi Dios nada se le escapa. Es tan justo Dios que como los hermanos que viven allá en Honduras, en Activo Peche, tienen alimento y de alguna manera ellos, cuando se enferman, se recuperan porque conocen la naturaleza, los árboles, para hacerse cataplasma y cosas así, ungüentos, lo hacen. Sin lugar a dudas lo hacen. Hasta el día de hoy nosotros hacemos esas cosas, buscamos ungüentos. Entonces yo creo que habían ungüentos o hierbas. Tampoco había un diagnóstico médico como se va hoy en día en estos tiempos, en el siglo XXI. Estos sintieron tal situación de tristeza, la gente, como David, o lo que voy a mencionar, tal situación de tristeza, ansiedad, angustia profunda, como leímos en David, lo dice él, no es un invento mío, él lo recalca, dice, yo estoy así. Ansiedad y angustia profunda que llegan al punto de anhelar su muerte, de anhelar, hombres de Dios, anhelar morirse, hombres usados por Dios, hombres que oran y que hablaban con Dios, querían morirse. ¿Cuál era su aflicción? El pecado de David lo llevó a tal aflicción que sentía que su alma se fallecía. Y pensaba en eso, decía, Señor, sé que eres tú tan grande que en los tiempos de Jesús había un doctor, Lucas. ¿Por qué se preocupó de llamar a un doctor Jesús? A pesar que él hacía milagros y sanaba. Jesús, el Hijo de Dios. Dios. En Jesús. Lucas era un doctor, preparado en su senso. ¿Qué si no habían farmacéuticas? ¿Qué hacía él? Indudablemente usaba la naturaleza para sanar a los que estaban enfermos, sino para que estudió medicina. Lucas. Dios es sabio, todo lo sabe él. Y quizás en ese entonces hacían eso para la melancolía, para la aflicción, para la carne, más para el alma. Y otra cosa, en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, dice, Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Elías, hombre usado por Dios, profeta de Dios, que hablaba con Dios, Dios lo usó. Dice aquí el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué hizo Elías? Había matado a espada a todos los profetas de Baal que adoraban dioses paganos. Más de 400. Los cortó la cabeza. Los mató. Qué valiente, ¿no? Qué tremendo hombre de Dios. Matar 400 falsos profetas. Pero ¿qué pasó después? Dice aquí que cuando se enteró que Jezabel envió un mensajero y le dice: si mañana hasta ahora yo no puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, muerto. Y viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se olvidó hasta del criado, arrancó. Dice la Biblia, dijo: sálvese quien pueda. Y salió. Se olvidó del criado y partió Elías arrancando. Le vino un miedo, una crisis de pánico, un terror tan grande porque iba a ser muerto por Jezabel. Una persecución, vino un pánico tremendo y arrancó. Eso ocurrió con Elías. Vamos a ir a Job, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice Job, quiero leer el título primero. Job maldice el día en que nació. Job 3, del 3 al 4 dice: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué Job decía esto? Maldecía el día que nació, dijo, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací. Diríamos nosotros, personalmente, yo soy sincero, hasta el momento, menos ahora de conocer a Cristo, no diría eso. Creo, ojalá que nunca diga eso. No podemos decir, no lo haremos. Pero es difícil ese decir, maldecir el día en que yo nací. ¿Cuál sería aquella aflicción de Job tan grande? ¿Dónde está eso? Capítulo 2 de Job, 7 y 8. Perdón, vamos a ver 1, 18 y 19. Dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Qué tremendo lo que le sucedió a Job. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Siguió el asunto con Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. He ahí la razón de Job de decir lo que leemos. Una prueba, una calamidad extrema, una enfermedad extrema, quería morir. ¿Qué tenía él que lo llevó a ese extremo? Una depresión tremenda, una angustia, un terror, un miedo tremendo. En 1 Samuel, el libro, aquí lo vamos a buscar, 1, versículo 8, dice así: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dijo a su esposa, Elcana a su esposa, Ana. ¿Cuál era la razón de esta aflicción de su esposa Ana? ¿Cuál era? Versículo 6. Cinco. 1:5 dice: pero a Ana daba una parte cogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Por eso Ana afligía su corazón, angustiaba, lloraba. Dice, versículo 10, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. ¡Qué aflicción! Recuerde que se burlaban de ella porque era algo. No tener hijos en ese tiempo era una aflicción tremendamente grande. Era tan grande que se burlaban las otras mujeres. La irritaba, dice la Biblia, enojándola, entristeciéndola. Y ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En el versículo 14, ¿cuál sería la aflicción de Ana? Que mire lo que le dice este varón. Dice versículo 14: mientras ella
oraba, versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba cerrando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, escuchen, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuánto era la aflicción de Ana? Que los labios no se movían, sino clamando a Dios su misericordia, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Pensó que había bebido. Por su clamor, por su angustia, derramando su alma delante del Señor, pidiendo un hijo, porque era estéril. Miren lo que le dice este varón: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, tómate tu vino. Le dice: digiere tu vino y deja de hablar. Por eso que estaba curado. Recuerden que los curados toman y hablen, son parlanchines. Y él dijo: digiere tu vino, tómatelo, callá, deja de molestar, diciendo, parafraseando lo que le decía Elí. Y Ana le dijo, Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. O sea, estaba con depresión, angustiada. Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, por una pecadora, dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Cuál sería el clamor de aflicción de ser una mujer estéril en esos años para una mujer judía? Era tremendamente duro. Hoy día, al contrario, los que no tienen que tener hijos es bendición para ellos. Los hijos son una bendición para uno. Alegran la vida, nuestra vida. Así estaba Ana. En el libro si lo encuentro, esa era la aflicción. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué les ocurrió? David dice, después que clamó, lloró al Señor, vino el profeta Natán, después de su aflicción del alma, y dice David, he pecado contra el Señor, confesó su pecado. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Era tan grande el pecado que afligía al rey David, que decía eso en su clamor y angustia. Y lloraba y clamaba porque había defraudado a Dios. Y él tenía su alma afligida, porque tenía temor de Dios. Y Dios le respondió. Dios responde. El Señor respondió a David y le dijo, David, ya levántate, te perdono, he quitado tu pecado, no morirás, pero sí ese pecado será corregido. ¿Qué le pasó a Ana?
dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, versículo 19 del capítulo 1 del 1 Samuel dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana, que es su esposo, se llegó, dice la Biblia, se juntó a su mujer Ana, y Jehová, mire, dice, se acordó de ella. Se llegó significa que se juntó. Y Jehová, Dios, escuchó el clamor de esta mujer que fue tratada por ella, por clamar a Dios por su bendición de tener un hijo. Y dice que Jehová se acordó de ella. Y aconteció, dice la Biblia, versículo 20, dice que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía a Jehová. Después el varón, el Cana, con toda familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella pidió un hijo. Dios se lo concedió, pero ella se lo dio al Señor, y fue un profeta de Dios. Dios escuchó el clamor de la aflicción de su alma. Claro que sí. Dios lo hace. Dios tiene poder para eso. Quiero volver a Job. ¿Qué pasó con Job después de su aflicción tan grande? 42. Que quería morirse. Dice Job 42. Dice, respondió después de enfermedad, de haber muerto sus hijos, de su aflicción, de su depresión. Respondió Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, quiero decir, Dios conoce que la persona está en depresión, o tiene angustia, o tiene aflicción. Dios la conoce, por eso contestó a Cana y a Job. Todas aquellas personas que están viviendo situaciones así, la Biblia nos enseña que también le pasó a Elías. Un hombre de Dios tremendo que Dios lo usó, también pasó por ese momento. Recuerden que dice que cuando él fue tanto que lo iban a matar, Jezabel, que arrancó. Vino temor, como humanamente. Dios puede controlar nuestra mente. Sí, lo puede. No hay excepción, dice la depresión de edad. No la hay. Pueden venir diferentes circunstancias. Excesos de trabajo, economía, socioeconómica, un montón de cosas. Viene, y como le contaba, aquel hermano nacido en el Evangelio. Entonces cualquier persona puede decir, ¿cómo es posible? ¿No entiende la Escritura? ¿Que no sabe que a estos hombres de Dios y mujeres de Dios le pasó esto? Dirá, ¿cómo siendo cristiano está en depresión? No puedo creer, dirá la gente. Mas yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque lo viví. Y entiendo que sin el Señor
más difícil luchar contra esta batalla en la mente. Es difícil. Vimos el ejemplo de David. Él pecó y su pecado fue tan grande por adulterio, engañó, mató. Entonces fue su aflicción tan grande, pero tenía temor de Dios, que Dios le dijo: tu pecado te será perdonado, pero tendrá consecuencia, pero tú no morirás. Estaba afligido en el alma. Hay personas, por eso es importante, que lo padecen, y la mejor, no digo que no deben de ir a la medicina, como en eso entonces, como les decía, volviendo al tiempo de atrás, indudablemente habían ungüento, hierba, porque el Señor es soberano. ¿Usted cree, hermano, que en el arca Noé, si se enfermó, le dio fiebre a alguno de los hijos, qué tomaron? ¿Mejorales, dominales, aspirina? Eso no sé. Hierbas. Cosas que habían, que Dios les decía. Misterios de Dios que nosotros no están en la Biblia, como decía. La depresión implícita literalmente no está. Pero si leemos la Escritura, ocurrió. Le ocurrió hasta a Ana en su aflicción, a David por su pecado, a Ruth con su suegra Noemí. ¿Qué pasó con ellas? La Biblia dice que ellos fueron a otro lugar y sus hijos, tenía 2 hijos, murió el esposo de Noemí y los hijos de Noemí, y quedaron sin un varón, y vino aflicción para Noemí y para Ruth de depender de alguien para tener sustento en esos años. ¿Qué hizo el Señor? Clamó Ruth y Noemí. Y el Señor los ayudó también. Ruth se casó con Boaz, un hombre que tenía terrenos, y fue feliz con su nuera, Noemí. Dice a Job, él dice, Job, le dice: yo conozco que todo lo puede, que hay pensamiento que se esconde, no hay pensamiento que se esconda de ti, no lo hay. ¿Quién es el que oscurece el camino, el consejo sin entendimiento? Y dijo el Señor, y bendijo Jehová a Job, y el postrer estado de Job fue más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cesia, y el tercero Querem Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Después de esa prueba tremenda que se rascaba con una teja, murieron sus hijos. Qué prueba tremenda. ¿Qué persona no entraría en depresión así? Es un ser humano, un hombre de Dios, que Dios lo usaba, un hombre temeroso de Dios, y también cayó la aflicción.
sobre él. No hay excepción, no hay edad para no sentir eso. Nadie puede decir que no va a pasar por eso. Algunos, como decía, la medicina pasa sin caer en profundidad, pero la ayuda de Dios vendrá. Sin lugar a dudas, en el Salmo 55, Salmo 55:1 dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Versículo 4 dice: mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo. Quiere arrancarse de la situación, como arrancó Elías cuando viene ese terror, ese pánico horroroso. Y dije, ¿quién me dice alas como de paloma? Y volaría yo y descansaría. Es así. La crisis de pánico es así como a Elías le pasó. Le dio crisis de pánico y arrancó. Como dice la Biblia, que se olvidó hasta el ayuante. Y arrancó Elías y se escondió. Corrió. Se agitó, no sé cuánto corrió, hasta que se tiró sobre ahí y quería morir. Quítame la vida, decía, Señor. Quiero morir. Fue tanta su angustia de saber que Jezabel le dijo, tú vas a morir y te vamos a hacer lo mismo que hiciste con los profetas. Después Dios lo usó. Uno dice, no debería tener miedo. Si Dios lo usó. Es como aquel hermano que le mencioné, no debería tener miedo, ¿no es cierto? Podría decirse. Cualquier persona que no entiende y que llama la noche y entiendo por misericordia que su angustia uno no la alisa. Tiene que saber a quién le cuenta, a quién le dice. Primero Dios, pero dice también la medicina normal. Un consejo dice, busca desahógate con un hermano o alguien convertido o amigo o un familiar. ¿Cómo te sientes? Primero recurre a Dios, pero Dios va a actuar también a través de algún siervo, hermano, que haya vivido una situación igual. Elías no tenía a nadie, dijo, pero clamó al Señor y vino el ángel de Jehová y lo visitó. Y dijo, Elías, come y bebe, relájate, tranquilo, yo estoy contigo, dijo el Señor, porque mucho camino te resta. Está tranquilo. Ve al doctor, como decir, él te va a diagnosticar, te va a dar ansiolítico en este entonces. Allá había eso, otra cosa. Pero yo te ayudaré. Si tú clamas a mí, te daré la paz que sobrepasa todo entendimiento, que decía. Es absoluto. Dios da esa paz. Pareciera que eso no se va a terminar nunca, como decía aquel hermano. Marcel, digo yo, por mis hijos, ¿por qué tardaste tanto en llamar?
Entonces vuelvo a decir, cualquier otra persona puede decir, ¿y tanto tiempo? Eres nacido, eres cristiano, cantas alabanzas, eres del coro, participas en la iglesia. ¿Cómo es posible que puedas sentir eso? Los juzgan sin saber, sin conocer la Escritura. Que hombres de Dios como Elías, como David, sufrieron por pecado, a veces por otras consecuencias, por muerte, como le pasó a Ruth, que murió, y a Noemí murió su esposo y los dos hijos de Noemí y el esposo de Ruth, y quedaron sin esposos. Y no hallaban qué hacer, porque ellos trabajaban para traer el sustento al hogar. Vino la aflicción y la angustia, pero clamaron a Dios. Y Dios permitió que Ruth se casara con Boaz, un hombre que tenía tierras. Y a través de ella, Dios la bendijo a Noemí, a su suegra. Así es Dios. Uno debe acercarse. Y me da alegría, debe darte alegría, hermano, de cuando alguien te llama y tú puedes hablarle de Jesús. Por eso en un principio decía, Señor, estoy, como dice gente, un dicho, como globo de cumpleaños, quiero hablar de esto. La gente piensa que somos inmunes los cristianos, que no pueden caer en situaciones así. Sin lugar a dudas que sí. Le pasó a David, Elías, Ruth, Ana. Dice, desahógate y encuéntrele un amigo o hermano en la fe. No a cualquier persona, porque muchas personas no entienden y se burlan y dicen, ¿cómo es posible? No te creo, eso no puede llegar a ese extremo. Su mensaje fue este. Gracias a Dios y a mi amada esposa que entendió, porque yo le dije, no estoy bien. Estoy pasando momentos difíciles. No sé lo que me pasa. Estoy triste, dice, pero no sabe de dónde viene esa tristeza. Y le dice, ¿me entiendes? Sí te entiendo, le dice. Claro, un esposo humilde, sincera, idónea, y dice, sí, te entiendo. Yo te voy a acompañar en este periodo. Yo lo viví. Puedo decirlo y entenderlo. Por eso él, cuando me sentí honrado para la gloria de Dios, de que él diga, hermano, esto me sucede. No es extraño, hermano, le digo. Vas a salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Qué pasó en su vida? Dios lo sabe, porque conoce los pensamientos. ¿En dónde le ocurrió? ¿Dónde pasó? Si uno o aquel que ha vivido eso hace una introspección, uno entiende de dónde partió, cómo nació, para llegar a eso. Consejos: hablar, primeramente, clamar como hizo Ana, como hizo David, Elías, y cuántos hombres de la Biblia al Señor.
Porque Él conoce los sentimientos, hermano. Yo siempre cuento eso. Cuando yo lo viví, conociendo recién la Escritura, no tenía alguien, un consejero, por decirlo así. Una esposa idónea, gracias al Señor, y solamente sabía este texto, porque era nuevo en el Señor, así mismo el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese era mi clamor. Aquel hermano sabe muchos más. Elías sabía quién era Dios. No toma decisiones apresuradas. Hay que ser sincero y decir la verdad. Eso es lo muy importante. Si hay pecado, hermano, pequé. Como David dijo, pequé. El profeta, pequé. Caí en adulterio. Maté. Fue extremo eso, por eso la aflicción del alma era tremendo. Elías tuvo miedo, se sintió solo. Pánico. Ana sufrió una crisis económica, por decirlo así. No sé cuál es la que debe tener cualquiera de los que están ahí. Económica, de muerte, de aflicción. Hay miles. Solo estoy enumerando unas bíblicamente. Hay muchas. Entonces, Dios tiene el control de todo. Absolutamente. No hay que tomar decisiones apuradas y decir la verdad, como decía, recalco. El pecado debe salir a la luz. Trae consecuencias. Gente y hermanos por el mundo arrastran, e incluso en las iglesias, los hermanos están así porque arrastran estos pecados y están en la iglesia y no lo confiesan. Entonces, acarrea consecuencias. Como David. Miedos de otras cosas. Psicológico. Dicen en la medicina que falta serotonina, tal vez. Pero es algo que viene en la mente. Es una enfermedad. Del alma, del espíritu. Como puede tener cualquier otra. Una persona que tiene una diabetes y sufre toda la vida con eso. Y se cuida, ¿cierto? Se cuida con sus 4 comidas diarias, sus pastillas, sus cosas. Se cuida. Porque esa es la labor. Y hasta cuando muere. Depende de la gravedad y los grados que tenga. Hasta el final. Y mientras más se cuida, he visto una persona, varias, que han vuelto bien ancianas. Se cuidaron hasta el final de comer. Se limitaron. También esto dice la medicina que puede ser irreversible. Es irreversible. Lo digo con testimonio personal, pero puedo hablar que hay una solución. Es irreversible cuando ha pasado el tiempo extremo. Pero con Cristo se puede disfrutar igual. Sí. Se vive tranquilo. Gloria al Señor. Por eso alegro a mi alma cuando Él me dice, ve a la iglesia. Trataré de ir. No hay excepción, persona. Decir la verdad. No a cualquier persona.
Como dijo el primer consejo, a quien sienta, a quien Dios le diga, ore a Dios, dice, Señor, ¿a quién le cuento? Para que me dé el consejo. Primero tú, Señor, pero pone a alguien para que me ayude. Ay, ¿qué es lo que debo hacer? Que me dé la fortaleza. Y Dios sabe quién puede decirle. Gloria al Señor, si te considera a ti. Gloria al Señor. Es una bendición, hermano. No te encierres en ti mismo. Piensa en positivo. Dios perdonó y levantó a David, a Elías, le dio fortaleza y fuerza, alimento. A Job le multiplicó todo. A Ana le dio un hijo. Es su clamor y angustia y dolor y aflicción y aguantar las burlas de ser un estéril en esos tiempos. Ruth y Noemí, Dios también las bendijo. Por eso dice el Salmo 55, y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Uno quiere arrancar, hermano. Irse a un cerro y estar solo. Eso sucede. Son síntomas. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Día y noche la rodean sobre el muro, sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad y en medio de ella. Y el fraude y el engaño nos apartan de sus plazas. Dice el versículo 16 de este salmo. En cuanto a mí, a Dios clamaré. En cuanto a ti, y en cuanto a mí, a Dios clamaré. Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Versículo 22, para ir terminando. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de su día, pero yo en ti confiaré. Hay que confiar en el Señor. Gloria al Señor. Es difícil, sucede. Y sucederá en la medida que este mundo avance así como va. Sin lugar a duda. La medicina, como leí en un principio, dice los estudios, más de 350 millones en el mundo van camino a eso. Jóvenes, no hay excepción de jóvenes en mi edad. Por eso comenté desde un principio que no hay excepción y bíblicamente no está implícito, pero sí sucede. Podría haber tomado muchos otros ejemplos de la Biblia, de hombres usados por Dios que cayeron en estas situaciones por distintos motivos: socioeconómico, exceso de muchas cosas, exceso de droga, de alcoholismo hoy día. Son otras circunstancias.
problemas en el hogar, matrimonios, frustraciones, adulterio, fornicaciones, robos, hijos con inclinación distinta a la que Dios creó, hijas distintas tomando un camino equivocado. ¿No habrá aflicción sobre esos padres? ¿Angustia? Claro que la va a haber. Hay angustia, pero para otros no. Pero para el que teme a Dios, sí. Para el que no teme a Dios, ni le importa a Dios y ni le interesa a Dios, entonces dirá, ¿qué me importa? Dios, ¿qué tiene que meterse en mi vida? Así de atrevida la gente con Dios. Pero ellos tendrán su castigo el día final. Todos moriremos, dice la Biblia, Hebreo dice. Todos moriremos, y no dice la Biblia que hay reencarnación en algo, como creen algunos. La Biblia dice, todos moriremos algún día y después el juicio. Vendrá el juicio. Algún día. Todos sabemos que moriremos algún día. Y enfrentaremos a Dios. Y aunque muchos crean que van a ser patos, gallinas, chanchos, qué sé yo, caballo, ese es el problema de él. Pero la Biblia dice, y el Creador dice, tú morirás algún día y me tendrás que dar cuenta. Aunque creas que vas a ser un caballo, un burro, lo que sea, burro sí eres, pero no entender. Pero tendrás que ir delante de mí, porque yo soy tu Creador, dice el Señor. Él es el Creador. La Biblia dice eso. Por eso la Biblia es clara. Y todo está ahí, hermano. Increíble. Por eso dice, a pie, no está explícita la palabra, pero sí ocurre en aquellos hermanos. Son tiempos difíciles, pero para Dios nada es imposible. Él tiene el control de todo. Ellos querían matarse. ¿Cómo sería el extremo, hermano? Lo puede llevar la depresión a eso. Pero yo le digo que clamen a Dios. Dios conoce tu pensamiento y tus problemas. Absolutamente. Él lo sabe. No estoy diciendo que no vayas por todo. Ve. Como fui yo. Pero disfruto el Evangelio y vivo en paz. Y si alguna vez, como le digo a mi esposa, te viene esa cosa, que la chiripioca, como viene, como ponerle un nombre, tómate tu pastilla. Controla tu diabetes, tu crisis de pánico, pero ya tu alma está limpia. Estás sana. ¿Quedó eso? Irreversible, pero tienes a Cristo en tu corazón. Puedes vivir en paz. Si sigues las leyes y los estatutos de Dios, dormirás en paz. Pero no estás exento de a que te dé la chiripioca. Absolutamente no. No estás exento. Pero sí vivirás en paz y tranquilo, porque Dios estará en tu corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Amén. Sé, Señor, que añoraba mi alma expresar estos sentimientos a través de tu palabra. Entender, Señor, que no estamos exentos a caer en depresión, en angustia, como aquellos varones, hombres usados por ti, Señor, como Elías, David,
Noemí, Ruth, Ana. Había aflicción en su alma, pero tú conocías sus pensamientos. No tenían ansiolíticos, Señor, para calmar su carne, que hay que hacerlo. Pero tú calmas nuestro espíritu. Ponemos la confianza a plenitud que tú nos sacarás de aquel valle de sombra y de muerte que ataca, Señor, a las mentes de las personas. ¿Cuántas personas hoy conectadas, Señor, escucharán tu consejo, no el del hombre? Tu consejo, Señor, ayúdalos, Señor, levántalos como Elías, alimentalos, dale fuerza para que salgan adelante, Señor. Levántalos de ese lecho de enfermo, Señor. Sácalos de tinieblas a luz. Jesús intercede por todos aquellos que están en la aflicción. De distinta manera, Jehová tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Clama a Jesús, clama a Dios. Y Él llevará tu carga. Él sanará tu mente. Confiesa tus pecados y serás libre. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Tú tienes el control de todo, Señor. Nada está oculto, Señor, a ti. Tú sacas todo a la luz, Señor. Da fuerza a aquellos hermanos que están pasando por estos momentos tan difíciles como este hermano, Señor, David Hernández. Bendícelo, ayúdalo, levántalo, dale fuerza. Desconozco cuál es su aflicción de espíritu, cuál es su dolor del alma. Exceso de trabajo, economía, dolor por sus hijos, situaciones sin resolver, alguna muerte, un dolor por alguien que partió. No lo sé, Señor. Solo sé que tú tienes la cura para el alma. Para la carne están los médicos y el ansiolítico, pero para el espíritu y para el alma estás tú, Señor, para que no tome otro rumbo, ni el enemigo se aproveche la circunstancia y maquine la mente para indicar el camino incorrecto. Tú tienes poder, pues, Señor, para levantarlos, para darle fuerza, para cumplir el propósito que tú tienes en aquel hermano con su familia, para que te sirva, como le dijiste a Elías. Levántate, Elías, come, aliméntate y bebe, porque mucho camino te resta. Yo me preocuparé de tu depresión, de tu angustia, de tu crisis de pánico. Es mi problema. Tú ve al doctor, toma ansiolítico, pero yo te daré la fuerza. Yo te cuidaré y te protegeré. Nadie te podrá hacerte daño hasta que cumplas lo que yo he demandado para ti. Tú lo harás, Señor, con tus hijos. Da fuerza, Señor, a la iglesia. En ti confiamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Qué glorioso y majestuoso eres tú, Señor. No hay situación que tú no puedas resolver, ni darnos la victoria como la has dado hoy. Hay muchos hermanos y hermanas, jóvenes, adultos, que están inmersos y ciegos, que no podían ver, y hoy tú les has sacado a la venta con palabras simples y sencillas a través de tu palabra. Señor, fortalécenos, su familia y sus hijos de este hermano. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.